Hola, a ver, ahí va. Hola, Ro. Hola, ¿qué tal? Demasiada tecnología para mí. Sí. Bueno, así Nunca nos había dado una pasamos. charla por Instagram. Así que ¿a qué hora Ah, me viene el link? sí. Bueno, te voy a explicar, Ro. Link, no. Bueno, Ah, buenísimo. Ahora esperamos a que Su se una, dale. entonces la incorpora a la charla y ahí va, a ver, estamos siguiendo Estaba por todas tratando partes. de entrar desde la computadora para más comodidad Sí. y dice que sí, tengo que meter la clave y todo eso, pero no sé qué pasa. Ah, a ver, que se me queda un poquito. Ahí va. ¿Estamos bien? Bueno, ahí se va uniendo gente. Bienvenidas, bienvenidos. Mm, 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 mm. A ver, que Azul no puede. A ver. Ahí va. Bueno, a ver qué dice Su. Está apareciendo gente. Nosotros estamos, este, qué raro, no le parece el vivo a Su. Ah, bueno, menos mal, no soy el único. A ver. No, lo que pasa es que lo que me estaba diciendo recién cuando yo comencé es que espere, ahí está, a que espere que iban a avisar a los seguidores. Pero ahí ya está. Ahí va. Muy bien. Ahí está Pablo. Hola, Pablito. Buenísimo. Se va sumando gente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy estoy hablando de murciélagos, Ro. Ah, Así sí, ¿en que dónde? estábamos hablando de polinizadores. Uy, ya me estoy adelantando. Pero bueno, estuve haciendo un taller con niños y estuvimos hablando de animales que polinizan plantas. Así que bueno, les conté un poquito. Muy Así bien, que perfecto. haciendo la tarea. Y su... No entró al final. A ver. Ver. A ver. A ver si se puede unir. No puedo. Bueno, a ver. Tiki tiki. Hola, Pablito. Voy a enchufar el celu para que no me Dale. quede sin batería en lo que van entrando. Sí. A ver. Ah, hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por haber participado del taller. A ver. Volví a mandarme la solicitud. A ver si, porque no te veo. Acá está. Espera, aceptar. Ahí va, a ver. Por Ahí está. fin.
Hola. ¿Qué tal? Hola, Mau. Te extraño. No sé qué pasaba, que no sé, no podía entrar. Sí. Este, bueno, a mí me decía que esperara, que tenía más seguidores, entonces como que tal vez por ahí se iban retrasando y es como que no mandaban todos el aviso, no le aparecía a todo el mundo. Hola Perfecto. Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Robert? Pude entrar por fin. Así es que no fui el único. Perfecto. Cosas de la No, tecnología. ya está, Buenísimo. ya está. Ya pudimos. Así que buenísimo. Bueno, sigo dándole la bienvenida a la gente que se sigue sumando. Muchas gracias por estar en esta tarde tan calurosa, eh, por presenciar este vivo. Súper, súper interesante hoy, porque no solamente vamos a hablar de un tema hermoso, de unos animales divinos, súper necesarios de tener en cualquier lugar, en cualquier ambiente, sino que vamos a hablar de ellos de la mano de un experto en murciélagos, y bueno, y es Roberto Suárez, así que le damos la bienvenida formalmente a, a nuestra serie de charlas, de encuentros de naturalistas urbanex, y bueno, no sé, Su, ¿querés este, preguntarle algo o directamente? No, simplemente yo dejaría que nos empiece a contar, porque sé que tiene muchísimo para contarnos, y por lo menos claro, que nos empiece a contar. Yo sé que vos sos biólogo, ¿no, Robert? Así es, soy biólogo, biólogo mexicano. Bien. Bueno, buenísimo. Ay, yo tengo una prima mexicana, Ah, mira qué bien. qué bueno. Así que, bueno, dejarlo que él empiece y nos empiece contando las características biológicas de estos animales, porque hay mucha gente que tal vez se unió a la charla y que, bueno, por ahí no sabe mucho de la biología de estos animales tan particulares, ¿no? Así que, bueno, yo lo dejaría que arranque Roberto como quiera y por donde quiera en cuanto a la biología. Buenísimo, me parece perfecto. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A mí cuando me dicen, ¿quieres hablar de murciélagos? Yo digo, sí, por supuesto. Y digo, solamente cuánto tiempo me van a dar, porque si me dejan hablar, yo me puedo seguir un par de horas acá. Bueno, yo soy biólogo, como bien les dije, soy biólogo mexicano. Hace como veintitantos años me dedico a trabajar con murciélagos en diferentes niveles. Empecé trabajando, conociéndolos, aprendiendo sobre poblaciones de murciélagos y después me fui especializando un poquito más sobre su biología, su naturaleza inmunológica, el rol que tiene que ver con la zoonosis, que son esas enfermedades que pueden llegar a- a darse entre animales y humanos. Eh, y bueno, la parte entretenida de esto, la parte realmente importante es que para conocer, para preservar, hay que conocer plenamente, ¿no? Y esa es una tarea que yo me he puesto, conocer muy bien, dar a conocer a las demás personas qué son los murciélagos, para qué sirven los murciélagos, qué hacen los murciélagos, cuáles son los riesgos que pueden haber de interactuar con estos animales. Y bueno, vamos a empezar un poquito con su biología. Los murciélagos son los únicos mamíferos realmente voladores. Tienen el cuerpo adaptado para esto, principalmente las manos. Los murciélagos pertenecen al orden Chiroptera. Chiroptera significa Chiros, mano, Teros, ala. Entonces, ala en forma de mano o mano en forma de ala. Si ustedes se dan cuenta, si ven el murcielaguito, bueno, lamentablemente por el formato de esta charla no podemos ver imágenes, pero sería muy interesante que ustedes puedan verlo después. Van a ver cómo tienen perfectamente bien formadas las manitas, tienen los 5 dedos. Generalmente tienen el pulgar libre y después de eso son los otros 4 deditos alargados, todos unidos por una membrana que se llama patagio. Uh-huh. Ese patagio a veces puede llegar
a la base de las patas, a veces puede cubrir la cola, hay algunos murciélaguitos que la tienen descubierta y son los que podemos ver más comúnmente acá en Argentina, como son los molósidos. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. Les decía que son los únicos mamíferos realmente voladores. Hay muchos mitos y leyendas alrededor de estos animalitos que en México, en el sureste de México, toda la parte de Chiapas y Oaxaca, son venerados incluso como dioses, porque se creía anteriormente que eran un dios dual, dios de la fertilidad para algunos y dios de la muerte para otros. Entonces, dependiendo qué necesitaras tú, es como le pedías, ¿no? Muchas veces las mujeres que querían tener hijos iban y le pedían al dios Tzotzil, T-Z-O-T-Z, Tzotzil, por quedar embarazadas. Y si estaban embarazadas, por llevar a buen término ese embarazo hasta que naciera su hijo. Incluso hay un pueblo ahí en el sureste mexicano que se llama Tzotziles, que es el pueblo de los murciélagos, de los hijos de los murciélagos. Así que imagínense que esto es increíble. Bueno, también es venerado como un dios de la muerte. Cuando la gente está enferma o tienen un familiar bastante enfermo, le piden también al dios Tzotz porque se lleven a esta persona, porque deje de sufrir, porque uno mismo deje de sufrir. Y bueno, ese es parte del misticismo mexicano muy arraigado que incluso hoy en día se tiene. Los murciélagos en realidad no son aves feas, no son ciegos, ven perfectamente bien, tienen un sistema llamado ecolocalización, que es en el cual se basa el sistema del radar de los submarinos, por ejemplo. Este sistema consiste en chillar bastante fuerte, tiene un chillido de alta frecuencia, que muchas veces ese chillido no es perceptible por el oído humano, pero lo tienen. Ese chillido rebota contra todos los objetos que hay alrededor y contra otros individuos murciélagos, y vuelve, el eco de ese chillido vuelve a su cara, a estructuras que están en su cara, como los pelos, como la hoja nasal en algunas familias, las estructuras de las alas, una estructura chiquita que se llama trago, que está en la base de las alas, y con todas esas estructuras captan los sonidos, los ecos, y reproducen esa imagen tridimensional en el cerebro, con lo cual se ayudan a no chocar absolutamente contra ningún objeto. Todo esto, un animal en estado sano, por supuesto. Los murciélagos no son ratones viejos, no se enredan en el cabello, así es que olvídense que un murciélago que entra a tu casa y que tú tienes el cabello largo se te va a enredar. Es uno de los mitos más grandes que yo escucho. No todos chupan sangre, y eso es un mito muy fuerte, muy fuerte incluso hoy en día, porque la gente piensa que el murciélago que entra a tu casa, a tu departamento, se te va a lanzar al cuello y te va a chupar la sangre. Eso es mentira. Algunos murciélagos sí se alimentan de sangre. De hecho, solo 3 entre alrededor de 1.400 especies que hay en todo el mundo. Y digo solo 3 lamentablemente, porque la saliva de los murciélagos hoy en día es muy utilizada por los médicos para desarrollar algunas sustancias que ayudan a evitar que pacientes con problemas de coagulación, exactamente, bueno, pues lleguen a tener peores desenlaces. ¿Qué otra cosa? Nada, no son... Diría, ya que estabas hablando de esto, que cuentes qué otros tipos de alimentación tienen, ¿sí? Porque dijiste muy poquitos son hematófagos, se alimentan de sangre. ¿Qué otras formas de alimentación tienen el resto de las especies? Bueno, ya pasamos de lado todo el tema de los mitos, ahora vamos a las realidades. Hay más de 1.400 especies de murciélagos en todo el mundo. Y si ustedes se acuerdan, seguramente ya han dado alguna charla de los mamíferos en el planeta, hay cerca de 5.000 especies, de las cuales 1.400 son murciélagos, es decir, más de la quinta parte de los mamíferos del planeta son murciélagos. ¿De qué se alimentan? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? ¿Para qué sirven? Vamos a verlo en el resto de esta charla. ¿De qué se alimentan? Prácticamente de todo lo que existe a su alrededor. Hay murciélagos que se alimentan de frutas, se llaman frugívoros, pero también de néctar, que son polinívoros, de flores, muchos se alimentan también de pequeños
animalitos, por ejemplo, ranas, de peces, de algunos otros pequeños mamíferos, incluso. Perdón, hay incluso algunos que se alimentan de otros pequeños murciélagos, pero una parte interesante de las costumbres alimenticias de los murciélagos es que más del 70% se alimenta de insectos. Este es un tema muy importante porque es un control biológico impresionante que nosotros no vemos. ¿Por qué? Porque los murciélagos son nocturnos. Al ser nocturnos, la gente no los conoce, los mitifica, los sataniza, y eso es terrible para este increíble grupo de mamíferos, porque viven en la oscuridad precisamente, ¿no? Pero en la oscuridad del conocimiento. Entonces, cada murciélaguito, por ejemplo, los que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires, se alimenta alrededor de 600, 800 insectos por noche, según la especie. Imagínate una colonia de 1000 murciélagos, o sea, casi una tonelada de insectos. Imagínate algunas colonias como hay acá en el norte argentino, o en México, o en Estados Unidos, donde hay una colonia que alcanza los 30 millones de murciélagos. Se alimenta de 8 toneladas de insectos por noche, 8 o 9 toneladas. Imagínate, es impresionante el control ecológico que hacen. Obvio que si la gente destruye los lugares donde se refugian los murciélagos, imagínate que a otro día inmediatamente van a tener un caos ecológico, porque todos los insectos que acaban con los productos del agro van a verse afectados. Acá mismo lo hemos visto, situaciones en las cuales han mermado las poblaciones de murciélagos insectívoros, inmediatamente se ve el caos ecológico que esto causa, ¿no? Les decía que hay 3 especies que se alimentan de sangre, y solo 3. Afortunadamente, 2 de ellas las tenemos acá en Argentina. Y también hay algunas realidades con el tema de los murciélagos y la zoonosis. Por ejemplo, el hecho de que se alimenten de sangre no quiere decir que todo murciélago hematófago tenga rabia y pueda transmitirla. Incluso algunos murciélagos insectívoros, los frugívoros, los polinímoros, son capaces de ser portadores de la rabia, y si en algún momento una persona, de una manera descuidada o altruista, o simplemente sin saber que no se debe de tocar un murciélago con las manos desnudas, lo hace, es factible que ese murciélago, por defenderse, lance una mordida, y si es un murciélago entre 100.000 que es portador de la rabia, ese murciélago puede transmitirla al ser humano. Y es un tema delicado. Recuerden que el murciélago es un animal salvaje, y como todo animal salvaje es susceptible de ser infectado por una gran cantidad de microorganismos, virus, hongos y bacterias principalmente, y a su vez llegarlas a transmitir a otros mamíferos, incluyendo el ser humano. Virus como el SARS, Hendra, Nipah, ébola, rabia, para empezar, que es uno de los más importantes. Es factible que sea transmitido del murciélago a otros mamíferos, incluyendo el ser humano. Bacterias como Leptospira, hongos como Histoplasma capsulatum, que este hongo en particular crece en el guano del murciélago. Y mucha gente, como yo cuando era un estudiante de biología, que somos biólogos irresponsables, yo entraba a las cuevas sin protección. Y me infecté con este honguito, lo respiré porque es un hongo microscópico que tú pisas sobre el guano seco, se volatiliza y es factible que lo inhales. Entra a tu organismo y después de un tiempo, según tu sistema inmunológico, puede enfermarte o no. Afortunadamente, yo era muy sano, yo siempre he sido muy sano, digo, y por suerte no tuve ningún problema. Pero hay personas que tienen su sistema inmunológico bajo, o por alguna razón, algún tratamiento inmunosupresor, las defensas bajan y es factible que lleguen a enfermarse por histoplasmosis, ¿no? Es por eso que, como cualquier otro animal salvaje, hay que tenerle respeto, hay que tenerle mucho cuidado, tratar de no tocarlos con las manos desnudas. Si uno ve un murciélaguito caído, por ejemplo, en la plaza, en el parque, no debe de tocarlo, y menos si ese murciélago chocó, se cayó, está volando errático o tiene movimientos
poco comunes, nunca hay que tocarlo, y menos con las manos desnudas, ni permitir que una mascota lo haga, porque es posible que tenga una enfermedad que pueda transmitirla a los humanos o las mascotas. Wow. Bien, importantísimo todo lo que contaste. Sí, 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 sí. Hay un tema con esto de la alimentación que nos favorece mucho a los mexicanos y lo que decía Laurita hace rato que habló de Creo que murciélagos eso era lo que estaba pensando. polinívoros. Hay murciélaguitos que son muy chiquitos, son como como lo que sería un colibrí, pero en mamífero, que se alimenta de flores, del néctar de las flores. Tienen una lengua tan larga, casi como el mismo tamaño, la longitud de su cuerpo. Entonces, hacen un vuelo tan majestuoso que se pueden posar frente a la flor, largan la lengüita hasta el fondo de la misma para libar el néctar, y al hacerlo se les pega en los pelos de la cara todo el polen de esa flor. En particular, en México, tenemos un agave del cual nosotros obtenemos el tequila, el famoso y delicioso tequila. Esta agave tiene una flor que solo puede abrir de noche. Y solo este murciélaguito es capaz de polinizar esa flor que abre a esas horas. No hay ningún otro animal que lo pueda hacer. Tristemente, en un tiempo, los murciélagos fueron bastante cazados, lastimados, destrozaban sus cuevas. En México la mayoría de los murciélagos viven en cuevas. Y se vio mermado la cantidad de estos murciélaguitos polinizadores. Y tristemente tuvimos una baja en la producción de tequila, y ahí sí fue donde le dolió al mexicano y dijeron, ¿qué está pasando acá? Entonces, los biólogos, al mencionar que lo que pasaba, bueno, entonces dijeron, tienes razón, es importante cuidar a los murciélagos. Pero todo fue una cadenita de malentendidos, de desconocimiento, de ignorancia, hasta que los biólogos se dieron a la tarea, se dieron cuenta de que era realmente importante hablarle a la población de los murciélagos. Ir a los pueblos, ir a las rancherías, ir a las provincias, a darles a conocer a los animales que ellos mismos tenían en su localidad y ver cómo protegerlos. Simplemente no maltratarlos. Al no maltratarlos, al no interactuar con ellos, es una de las maneras más importantes que hay de protección. Así es que de esta manera se salvó el murciélaguito magueyero, porque maguey se le llama también a esa planta cactácea que nosotros tenemos en México, el murciélaguito magueyero, gracias al cual tenemos el delicioso tequila. Hay muchas otras especies de murciélagos que se alimentan de frutos que tienen una consistencia dura. Lo atrapan, incluso pueden orientarse también por el sistema de ecolocalización, detectar la forma lisa, el tamaño y la ubicación de este fruto, lo capturan, lo arrancan y lo empiezan a morder. Pueden incluso tragar la semilla. Cuando tragan la semilla, esa semilla pasa por su tracto digestivo, y ustedes saben que en el tracto digestivo hay ácidos. Esos ácidos degradan la corteza, la superficie externa de la semilla, haciéndola delgadita. Y después la defecan. Cuando cae a la tierra húmeda y fértil, esa semilla germina. Entonces los murciélagos, además de polinizadores, además de insectívoros y controladores de insectos, también son regeneradores de bosques, pero de una manera impresionante. Así que se dan cuenta de que si no maltratamos a los murciélagos, estamos haciendo mucho por nosotros mismos, por nuestro propio ecosistema y por la naturaleza en general. Es impresionante lo que se puede hacer y observar solamente conociendo un poquito más sobre la naturaleza de los murciélagos. Estaba pensando que todo esto que mencionaste es lo que llamamos como servicios ecosistémicos, ¿no? O sea, son todos esos beneficios que una especie le otorga al ecosistema, ¿sí? Y bueno, es importante para mantener todo ese equilibrio, ¿no? Para que se mantengan los bosques, para que se polinicen las plantas, para que tengamos tequila también, entre otras cosas. Exacto. Sí, tal cual. Mira, el trabajo que hacen muchas aves de día, y no tengo nada en contra de las aves, me encantan, soy biólogo, imagínense que
cualquier animal me puede seducir a mí. Pero es un trabajo misterioso y a oscuras que hacen los murciélagos. Controladores de plagas, se alimentan de peces, y todo lo que hemos hablado de los murciélagos. Pero no lo ven, la gente no lo ve, y si la gente no lo ve es como que no existe, lo desconoce, lo mitifica. Casi siempre cuando me llaman diciéndome que tienen murciélagos en su casa, que qué pueden hacer, porque nosotros desde el PSMA orientamos bastante a la gente sobre cómo excluir a los murciélagos de una manera humanitaria, humana, sin alterarlos. Es terrible porque mucha gente me dice, pero son asquerosos, que son ratas con alas, que incluso muchas personas, antes de llamarnos a nosotros, en algún otro momento han envenenado a murciélagos, y eso es terrible. Porque en muchas ocasiones el murciélago, como yo les estaba contando, es portador sano de un montón de microorganismos. No se enferma. ¿Por qué? Porque vuela, y al volar aumenta la temperatura de su cuerpo, de la sangre, y una temperatura ligeramente elevada sobre la mayoría de la que tenemos los murciélagos, los mamíferos, controla de una manera natural los microorganismos que ellos tienen. Pero ¿qué pasa cuando algunas personas estresan a los murciélagos por golpes o por gases o por otras sustancias o por ruidos raros? Eso hace que los murciélagos se estresen, y cuando el murciélago se estrese hace que esos microorganismos que están en su cuerpo los enfermen. Y una vez enfermos son potencialmente transmisores de esos microorganismos y causantes de enfermedades. Así es que solo es conocimiento. Al conocer cómo se maneja un murciélago, cómo es la biología de un murciélago y los riesgos que hay de romper ese delicado balance, esa distancia tan corta que hay entre el ser humano y el murciélago, si rompemos esa barrera, es muy posible que el murciélago entre en crisis. Y al entrar en crisis sea un factor importante para transmitir enfermedades que realmente no queremos tener. Claro, pensaba que en esa distancia, perdón, ¿ibas a hablar, Lau? Dale vos, ¿No? después hablo. No, que en esa distancia entre el murciélago y el ser humano está el tema de la preservación ambiental también, ¿no? Es decir, muchas veces el contacto también se produce porque aumentan las probabilidades de que ese contacto exista, porque si nosotros deforestamos o destruimos los ambientes donde normalmente estos murciélagos viven y, digamos, son reservorios de esas enfermedades, pero están en ese ambiente, bueno, ahí vamos a tener mayores probabilidades de entrar en contacto con ellos y, obviamente, de contagiarnos, ¿no? Mira, pero por otro lado, con toda la cantidad de insectos que se comen, también, además de preservar las cosechas, determinados cultivos, también creo que nos están cuidando de determinadas enfermedades que pueden ser transmitidas también por insectos, o sea que está ese equilibrio, ¿no? Exactamente, mira, se conoce que el fósil más antiguo de murciélagos es de hace 52.5 millones de años, seguramente que tiene más. Este fósil es hermoso, está perfecto, puedes ver las garritas, las uñitas, cada articulación de los dedos, de la cola, es hermoso ver las costillitas. Luego se los mando para que lo puedan compartir. Por supuesto que antes de eso ya existían los murciélagos, o sea que tienen mucho más tiempo del que sabemos. Eso ha permitido una impresionante evolución y adaptación de murciélagos. Hay muchas especies que son muy susceptibles al estrés. Hay una que se llama Glossophaga soricina, que es precisamente uno de los polinizadores, que cae a la red, porque los biólogos muchas veces vamos al campo, ponemos redes, capturamos murciélagos para ver cuáles especies tenemos, y en ese conocimiento, en esa acción muchas veces aprendemos cosas de una forma muy triste. Por ejemplo, en una ocasión vi como un murciélaguito de esta especie se infartaba porque cayó a la red y se estresó a tal grado que se infartó. Increíblemente, el murciélaguito revivió porque le dimos respiración de boca a boca, el murciélaguito revivió y lo largué. Pero es impresionante cómo hay murciélaguitos tan susceptibles al contacto humano que simplemente acercas la mano, lo sujetas con el guante, por más cuidado que tengas, y se puede infartar, se puede morir.
pasan por todas las situaciones, hasta incluso aquellos que viven en los taparrollos de los edificios. Es impresionante. En Buenos Aires hay un montón de gente que me llama porque tiene murciélagos en los taparrollos. Y yo digo, bueno, mira, lo que puedes hacer es una trampa de una sola vía. Eso hace que los murciélagos salgan del taparrollos y después tienes que llamar a alguien para que tape por completo. Esos murciélagos son terribles, porque viven con el ruido, viven con los aromas de los departamentos, con los aromas de las personas, con todo lo que nosotros somos en sí, ¿no? Perfumes, ruidos, sonidos, todas esas alteraciones que nos hacen seres humanos. Los murciélagos están tan adaptados a eso y creo que les gusta. Hay muchos murciélagos que están acostumbrados a vivir en las construcciones humanas, puentes, alcantarillas, minas, edificios, las torres de las iglesias, edificios abandonados. Les gusta vivir tan cerca de los seres humanos como del otro lado de la parecita de un taparroyo. Así es que imagínate. Pasan por todos los estratos de la posible psicosis que puedan tener los murciélagos. Ellos son sumamente adaptables. Somos nosotros los que tenemos que aprender a adaptarnos a vivir con ellos, a no maltratarlos, a no satanizarlos, porque ellos no nos han satanizado a nosotros, siguen coexistiendo. Ellos nos respetan más a nosotros que nosotros a ellos. Y ese es un tema muy importante, no solo con los murciélagos, sino con todos los demás animales. Respetar, darles su lugar, no maltratarlos, saber y pensar que cumplen una función en el ambiente, en el ecosistema, de que son un eslabón dentro de una cadena de situaciones, de trofismos y de eventos necesarios para que mantengamos el equilibrio ambiental. Genial. Sabés que vos hablaste de los fósiles y justo yo hoy estaba buscando información, porque no tenía, la verdad, información sobre eso, y encontré, no sé, vos por ahí me dirás si, que hace poco en Venezuela encontraron el fósil de un murciélago gigante que era de los tipo hematófagos. Aparentemente sería de la familia Philostomidae desmodontinae, ¿no? O sea, sí. Yo no soy bióloga, aclaro, por eso lo estoy leyendo. Pero bueno, que aparentemente ese fósil sería de este tipo de murciélago, como que estarían estudiando cómo fue esta adaptación al tipo de alimentación hematófaga, y que tendría más o menos 2,5 millones de años, porque dataría entre el Plioceno y Pleistoceno. Y bueno, me pareció muy interesante, así que bueno, anoté ese dato y lo tiro. No sé si vos tenés alguna información más o podés corroborarlo. No vi ese artículo en particular, pero te puedo decir que evolutivamente es muy factible que eso suceda. Si tú te pones a pensar cómo ha sido la evolución de prácticamente todas las especies, vamos de lo más grande a lo más pequeño. La evolución tiende mucho a reducir estructuras, número de huesos, número de articulaciones, número de estructuras en realidad, incluso de tamaño, para ser más adaptado al ambiente. Consumir menos energía es una consecuencia de una reducción de tamaño. Entonces es bastante factible que un animal que no sé cuánto medía este filostómido del cual estás hablando, pero imagínate. No encontré las medidas, ¿no? Por lo menos en lo que leí no estaba, pero decía que era muy grande y que aparentemente es el más grande de este tipo de murciélagos que se encontraron fósiles, ¿no? El hematófago actual mide, no sé, unos 8 o 10 centímetros. Se alimenta más o menos de la misma cantidad de sangre, o un poquito menos, que su peso. O sea, imagínate unos 8 o 9 mililitros de sangre. Imagínate un murciélago de unos 25 a 30 gramos, 50 gramos, 100 gramos. Imagínate la cantidad de sangre que tendría que consumir, ¿no? Entonces, una tendencia a la adaptación es reducir el tamaño, reducir el consumo energético. Y lo vemos en todo el mundo. Un oriental, por ejemplo, los humanos del oriente, ustedes se dan cuenta, son de tallas un poquito más chicas que las europeas, por ejemplo, o las norteamericanas.
Eso tiene mucho que ver con la adaptación, con el movimiento, con la rapidez, con la habilidad, con la agilidad corporal. Y evolutivamente, un murciélago, de no sé cuánto habrá sido el que leíste, pero imagínate unos 40, 50 centímetros, habrá sido bastante torpón a la hora de volar. Algo que olvidé decirles cuando hablamos de la biología de los murciélagos es los tipos de murciélagos que hay. Se dividen grosamente en dos grupos muy importantes: macroquirópteros y microquirópteros. Los macroquirópteros son los famosos, los llamados zorros voladores, los que tienen como una cara como de zorrito. Son animales que pueden medir unos 15, 20 centímetros hasta 90 centímetros de alto y casi 2 metros de envergadura, es decir, de punta a punta de ala. Yo nunca he ido a Australia o África, no los he visto volar, pero una amiga mía que sí fue con su familia a Australia me envió videos de los murciélagos. Tienen un vuelo majestuoso, pero vuelan con cierta gracilidad, pero te aseguro que si algo lo persigue o tiene que evadir ramas en un bosque, chocaría. Porque es grande, porque es torpón, porque el hecho de ser grandote hace que el vuelo sea un poquito más torpe como lo haría un murciélago de mucho menor tamaño. Este murciélaguito que te digo, por ejemplo, el Glosophaga oricina, que es el nectarívoro, es un murciélago chiquitito. Vuela, tú lo ves, es como si fuese un colibrí. Hay otros, por ejemplo, del género Myotis, que son varias especies, que son murciélagos muy chiquitos, son insectívoros, pueden capturar insectos tan chiquitos como un mosquito y capturarlo en la espesura de un bosque. Así que imagínate, esa tendencia de reducir el tamaño, de reducir estructuras y ser cada vez más ágiles y hábiles, tiene mucho que ver con la adaptación. Y seguro que sí, lo que cuentas puede ser factible, pero hay que estudiar un poco más. Respecto del tamaño, también, vos sabés que había visto, esto te lo comenté, Lau, vi un documental de Vietnam, ¿no? Y contaba, bueno, cómo después de la guerra se fueron regenerando, ¿no?, los bosques en Vietnam, y mostraban en las cañas de bambú, dentro de los tallos, había una especie de murciélago muy pequeño que tenía el tamaño de un abejorro, decía. Exactamente. Vivían dentro, pero increíble, se veían como unos pequeños orificios y mostraba cómo dentro del tallo, la caña de bambú tiene un tallo que es hueco, cómo dentro de ese orificio había una colonia, una familia entera de murciélagos, y me llamó poderosamente la atención eso porque decía, el tamaño de un abejorro y pesaban 2 gramos, o sea, y me imagino 2 gramos, en esa masa de 2 gramos, el esqueleto más toda la musculatura, sí, es una belleza. más la piel, es algo muy, muy increíble. Yo la verdad era un dato que yo no tenía, que había murciélagos tan pequeños. Esa especie se llama Crassionycteris. No voy a complicarlos con los nombres que le ponen los científicos, ¿no? Pero es el murciélaguito conocido más pequeño. Es más o menos 1 o 2 falanges de un dedo humano, 3 centímetros más o menos. Y es conocido también como murciélago abejorro. Imagínate el recién nacido. Si el adulto mide 3 centímetros, lo que ha de ser un recién nacido, debe ser maravilloso y perfecto además. Increíble pensar en un esqueleto de esa escala, ¿no? Un esqueleto con todos los huesitos de ese mamífero en esa escala. Increíble. Bueno, es parte del otro grande grupo que yo les estaba contando, los macroquirópteros o zorros voladores, que estrictamente casi todos se alimentan de frutas pulposas, tipos mangos, mamones, en México le llamamos papaya, y esa clase de frutos pulposos es lo que prefieren estos murciélagos gigantes. Y eso precisamente es algo que, por ejemplo, a Bram Stoker, el creador de Drácula, se le ocurrió que ese inmenso murciélago, imagínate, si ese murciélago de ese tamaño fuese hematófago, yo creo que tendría que comerse chupar una vaca diario para mantenerse vivo. Y esa parte de la mitología, esa parte del romanticismo folclórico fue lo que ha hecho que la gente ahora le tenga tanto miedo, ¿no? Bien. Por otro lado están los microquirópteros, que son todos los demás murciélagos, que son murciélagos de talla chiquita, desde Crassionycteris, que es el murciélaguito abejorro,
hasta, no sé, por ahí murcielaguitos de 18, 20 centímetros de alto, de largo total, digo. ¿Y dónde viven los murciélagos? Prácticamente en todo el mundo. Viven en todo el planeta, excepto en los polos, por una cuestión de frío. No están tan adaptados. Pueden vivir en árboles, en huecos de árboles, debajo de su corteza, debajo de las ramas, debajo de las hojas, en el vértice de las palmeras de los plátanos, por ejemplo. En Colombia, en Centroamérica, es muy común encontrar una especie de murcielaguito blanco, que tiene las orejitas, la naricita amarilla, son hermosos y hacen unos cortecitos en el vértice de las hojas de los plátanos y ahí se meten, ahí viven. Es impresionante. Muchos se han adaptado también a vivir, a dormiritos, perchaditos en las ramas. Acá, por ejemplo, en los parques de Argentina, en Buenos Aires, en la Costanera Sur, es bien común que si te levantas temprano y vas a caminar por ahí, veas a murcielaguitos agarrados de las ramas durmiendo todavía. Es increíble. Pero también, como les decía, hay muchas especies adaptadas estrictamente a vivir en las construcciones humanas, como los puentes, las alcantarillas, los edificios abandonados. Así es que ellos sí se han adaptado. Nosotros somos los que tenemos que adaptar el pensamiento y el comportamiento al resto de los animales. Genial. Bueno, un poco me estás dando el pie para esto, ¿no? Para volver con el conflicto, pero además con el conflicto. Nosotros siempre decimos que, bueno, las personas se pueden informar, pero realmente tratar de llegar con información a cada vez más personas es el rol del educador, ¿no es cierto? Esto de que no hay que tocar, que nos van a dañar, por eso no hay que, con un montón de especies que les tiene miedo, porque son matándolos. Son ¿estás bien? Lau, te pierdo un poquito, no te escucho muy bien. Sí, a mí me pasa lo mismo. Bueno, del teléfono. Bueno, antes se me escuchaba bien. Ahí se te Estabas escucha. hablando el tema de no tocarlos, Sí, esto de no tocarlos. Bueno, mira. Por precaución y sabemos cuánto más lo podemos dañar nosotros a ellos es lo que nos van a dañar a nosotros. Claro, te escuché un poco entrecortado, pero quiero hablar un poquito. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí. Quiero hablar un poquito de qué pasa cuando los murciélagos entran a una casa, porque acá es muy común. Yo trabajo todos los días en Buenos Aires y por suerte vivo en una casa que tiene murciélagos y es común que la gente me diga, o me lleva al trabajo, yo trabajo en el Instituto Malbrán, me llevan murciélaguitos lastimados o que cayeron o que encontró la gente así, que entró a su casa y que el murciélago quedó ahí parado. Y la gente entra en caos, en conflicto, ¿no? Con su status quo y con lo que es cómodo para la gente. Y me dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se debe hacer cuando un murciélago entra a casa? Primero, antes que nada, tranquilizarse, porque seguramente el murciélago tiene más miedo de las personas que las personas del murciélago. Hay que tranquilizarse. ¿Por qué entra el murciélago a una casa? Generalmente el murciélago va persiguiendo un insecto. Ese insecto se mete por la ventana y una vez que el murciélago está adentro, con el chillido que les comenté, ¿se acuerdan? Ese chillido rebota por todas las paredes y el murciélago se vuelve loco y empieza a volar muy errático, ahí a chocarse, hasta que se ubica, se tranquiliza y se agarra de alguna estructura rugosa. A veces es, no sé, una cortina, una prenda colgada
un paño, un cuadro, qué sé yo, o la rugosidad de una pared. Y la gente entra en estrés, ¿no? Hay que tranquilizarse, no te va a hacer daño, sabiendo que no es verdad todos los mitos de los que ya hablamos, no se te va a lanzar el cuello y chuparte la sangre, no pasa nada, ni se te va a enredar en el cabello. Hay que tranquilizarse, apagar las luces, cerrar la puerta de la habitación, abrir la ventana y esperar. Si el murciélago sale por sus propios medios, porque una vez tranquilo y sin ruido, hace un chillidito, ubica dónde está la ventana y se va, qué bien, ganaste. Si no, bueno, hay que tener paciencia y un poquito de coraje, porque hay que taparlo con una cajita, con un tacho, así, encima del murciélaguito, y deslizar una lámina de cartón por debajo de la caja, que pase entre la pared y el murciélago, para que este movimiento haga que el murciélago quede dentro de la caja. Si es de noche, acercarlo a la ventana y largarlo, que el murciélago se va a ir solo. Si es de día, esperar un momento en esa cajita, previendo que tenga oxígeno, que pueda respirar bien, y esperar a que sea de noche y largarlo. No es un perrito, no es un gatito perdido, no hay que alimentarlo, no hay que darle agua, no hay que mimarlo, porque es un animal silvestre, acuérdense. Uno espera unas horas a que oscurezca si es que era de día y se larga el murciélaguito. ¿Sí? Sí. A ver si estás ahí. ¿Se escucha mejor? Sí. Mi pregunta es, ¿qué pasa con la gente que y no hace esto que relajar, esperar? En ese caso, para que le den la mano para ayudar. No te entendí todo, pero creo que dijiste qué pasa con la gente que le pasa esto y que tiene miedo y a quién puede recurrir. Bueno, muchas ocasiones la gente vive en edificios que tienen jardines en el pulmón del edificio o cerca a una plaza o qué sé yo. De alguna manera tiene contacto con un murciélago y quiere saber qué hacer porque le nace. Porque hay mucha gente que ama a los animales, pero al desconocer qué se debe de hacer, tiene ese conflicto. Si el animal está caído y no puede volar, tiene las alas rotas o está lastimado o simplemente está ahí y no se mueve, lo más inteligente que se puede hacer es llamar a Zoonosis. Zoonosis, acá en Argentina, para la gente que escucha afuera, son centros en los cuales atienden esta clase de situaciones, van por los animales, controlan algunas enfermedades, van por los animales que pueden representar causa de dispersión de enfermedad, por ejemplo los murciélagos caídos, lo levantan y se los llevan. Desafortunadamente, los murciélagos que son llevados de esta manera a zoonosis son sacrificados y analizados, lo cual es triste, pero está bien, es correcto hacerlo, porque de esta manera la gente de zoonosis puede saber si ese murciélago portaba alguna enfermedad. Una enfermedad, por ejemplo, si es rabia, sabemos que es una enfermedad común en los murciélagos y que ese murciélago murió por rabia y todo bien. Pero imagínense que encuentran otro microorganismo que puede alertar sobre posible zoonosis a otras especies, incluyendo la especie humana. Está bueno. No crean que es malo lo que hacen los biólogos o los médicos en zoonosis, de llevarse a los murciélagos, sacrificarlos e investigarlos. Está bien. Si el murciélago entró a tu casa y está deambulando y no sabes qué hacer, puedes llamar al PSMA. El PSMA se encuentra casi en todas las provincias del país y ustedes entran a la página del PSMA y pueden ver si hay alguna persona que te pueda asistir. Generalmente asesoramos. A mí la mayoría de la gente que me llama no puedo ir y casi siempre termino asesorándolos, diciéndoles paso a paso qué pueden hacer para ayudar a este murciélaguito a que encuentre la ventana y se vaya, o a veces que están en el taparroyo, qué hacer para excluirlos y después hacer algo para que no vuelvan a entrar. Pero básicamente es eso, Lau, no entrar en pánico, no tocarlos, no romper esa barrera, como les digo, que debe de existir entre un animal salvaje y un ser humano, y las mascotas, por supuesto.
para no llegar a provocar algún accidente, ¿no? Y con respecto a la zoonosis, Sí. de la importancia de La importancia de la... que es de la rabia. Sí, la rabia. Entonces, además de tomar precaución, de no tocar, en su caso, creo que también es muy, muy importante que ocuparse de vacunar sus mascotas. Por supuesto, claro que sí. Y por ningún motivo permitir que deambulen en la calle. Más que nada los gatos, jugar con algún murciélago suelen matar también a las aves, ¿no? O sea, un problema en este, pero con respecto a los murciélagos, también sería eso. La lista de los animales de las mascotas. Bueno, te entendí poquito, pero vamos a tratar de desarrollar un temita. El tema de las vacunas. Hasta ahora, en la mayoría de los países, tanto los desarrollados como los nosotros llamados en vías de desarrollo, la rabia, al menos en la fase terrestre, digamos, está controlada, es decir, nuestras mascotas, ¿no? Perros, gatos, y algo que se está intentando hacer en países tan ganaderos como Argentina es la vacunación de las vacas. ¿Por qué? Porque eventualmente algún murciélago hematófago que se alimenta de la sangre de las vacas, si ese murciélago, por desgracia, tiene el virus de la rabia, puede transmitirla a la vaca. Y no solo estamos hablando de la pérdida de un animal, ¿no? Que para muchos ganaderos, hay ganaderos que tienen muy pocas cabezas de ganado y eso representa una pérdida, bueno, tanto económica como alimenticia, qué sé yo. Sino también que puede ser causa de otra explosión zoonótica dentro de lo que son estos lugares donde están donde está el ganado, ¿no? Es muy importante vacunar también al ganado. Casi siempre ves que dices, vacunen a perros y gatos. Sí, pero el ganado también es sumamente importante. Ahora, el tema de la rabia aérea o la rabia en animales silvestres también es un tema que es importante, porque la rabia prácticamente afecta a cánidos, a felinos, a algunos mustélidos, y a veces es un poco complicado, o sea, más bien es prácticamente imposible salir en campaña a vacunar zorritos, qué sé yo, o hurones, o los grandes felinos, pero simplemente manteniendo el cuidado, la protección ética y lógica, la preservación de uno mismo y el no interactuar con la fauna silvestre es algo que ha realmente sido importante en la prevención de la rabia, ¿no? Y el tema murciélagos, que es un animal con el cual el ser humano, nos guste o no, interactuamos demasiado por todo lo que ya hemos estado hablando. Basta con simplemente no tocarlos, no tocarlos. Si algún murciélago que llegue a tener rabia llega a entrar a tu casa, es importante que tu gato, tu perro esté vacunado, porque si eventualmente llega a tocarlo, tú sabes que tu mascota está protegida, ¿no? También es importante, por ejemplo, la vacuna antirrábica para las personas que se dedican a explorar cuevas, a los geólogos, a los que hacen espeleología, a los que hacen deportes extremos, biólogos, veterinarios, zootecnistas. Es muy importante que tengan la vacuna preexposición, que esa por ley es gratuita y tienes que ir a un centro de zoonosis, a un centro antirrábico, a que te den la vacuna y no tienen por qué decirte que no. Precisamente para que estés protegido, ¿no? Porque hoy en día, desgraciadamente, la rabia sigue siendo mortal. O sea que sintetizando,
vacunar a las mascotas, no interactuar con los murciélagos si no es necesario, y en el caso de tener que interactuar, tomar las precauciones necesarias, ¿no? Podríamos ahí resumir. Y si no sabemos las precauciones, por ahí, desde acá un poco estamos divulgando eso, bueno, consultar con alguien, algún especialista o, bueno, alguna persona que nos pueda asesorar al respecto. Calculo que con esas, en principio ya es bastante más simple la cosa, ¿no? Tal cual, exactamente. Hay mucha gente que me dice, sí, bueno, lo tapé con la cajita como me dijeron, lo tapé con la tapa y todo, pero después yo pensé que tenía sed, que seguramente tenía hambre y traté de darle algo, y en ese inter puede morder. Claro. Imagínate, un animal salvaje y encima capturado, encerrado, en cuanto pueda va a tratar de escapar. Y muchas veces la gente se acerca demasiado a darle agua con un goterito que se echó una jeringa y puede llegar a suceder un accidente, ¿no? Que podría haberse evitado si la gente hace lo mínimo por no interactuar con el murciélago. Como les decía, si entra a tu casa y lo capturaste, hacerlo pronto por largarlo, o esperar si es temprano a que oscurezca para poder hacerlo, pero de preferencia no hacerlo. Si lo ves en la plaza, lo puedes llegar a levantar con algo, con una bufanda, digamos, con un guante común, o algo, algún artefacto, y ponerlo en un árbol, en una rama un tanto alta, ¿no? Y la naturaleza se encargará de él. Muchas veces los murciélaguitos, cuando están viejos o están enfermos, se retiran para morir. Muchas veces en cuevas en México vi, dentro de las cuevas se hacían galerías y estaban al principio todas las hembras con sus críos, después más adelante los juveniles, los machos adultos, y en muchas ocasiones los murciélagos hacen una especie de panteones, de antesala del panteón, al final, donde se van los enfermos, los viejos, los que están heridos, los que saben que van a morir, se van al fondo, hasta que mueren, se quedan ahí perchaditos de las paredes y mueren, y se momifican, porque hay hongos que se desarrollan en su cuerpo, que son hongos como hilitos blancos, y van cubriéndolo. Es una cosa impresionante. Y acá en la ciudad también puede llegar a pasar. Un murciélago lastimado o que sabe que va a morir puede irse a un árbol a morir y eventualmente cae. Y la gente cree que tiene que, por una manera altruista, levantarlo, alimentarlo, darle agua y hacer algo porque vuelve. No, hay veces que ya se acabó su tiempo de vida, y lo más inteligente, como les decía, es llamar a zoonosis o a alguien del PSMA, que en muchas ocasiones andamos por la calle y podemos pasar por ahí e ir a buscar al murciélaguito. Bien. Bueno, para quienes no... perdón, Lau. Para quienes no sé si lo dijimos antes, pero porque me perdí escuchando tantas cosas interesantes, que el PSMA es el Programa de Conservación de Murciélagos en Argentina, para quienes por ahí Exactamente. o entraron recién a la charla. Y ¿sabés qué? Vos nombraste algo que quiero preguntar, que por ahí es una pregunta tonta, pero que, ¿cómo hacen para parir las hembras? O sea, normalmente los murciélagos, si no están volando, cuando se tocan, lo hacen cabeza abajo, ¿sí? ¿Cómo es en el momento en que van a parir? Eso, tengo esa intriga, esa pregunta. Vamos a hablar un poquito sobre gestación y después cómo paren y demás. Pero no todas las especies se perchan de las ramitas, se perchan con las patas. No todas las especies duermen cabeza abajo, así es que imagínate. Hay un meme muy divertido de los murciélaguitos perchados así. Imagínate un murciélaguito con diarrea, sería un poco terrible. No todas las especies se perchan, y las especies que se perchan no siempre están perchadas, y muchas veces no es así como paren, sino lo hacen de una manera a veces mucho más cómoda, ¿no? Tal cual. Hablando un poquito de reproducción, los murciélagos tienen ¿alguien sabe más o menos cuánto es el tiempo de gestación de los murciélagos? Es interesante. ¿Cuánto tiempo gesta un gato? Lau, ¿tú que tienes gatos?
2, 3 meses. Ajá. Animales más o menos de este tamaño están entre 3, 4, 5 meses. Un murciélago puede gestar 5, 6, 7 meses, o algunas especies incluso 8 meses. ¿Qué tiene que ver esto, la gestación con el murciélago? El desarrollo neuronal. Un organismo que tiene más tiempo gestándose en el cuerpo de la madre tiene más tiempo de desarrollarse. No solamente la relación de la familia, el crío con la madre o con el padre, que también puede llegarse a dar ese tipo de cuidado, sino el desarrollo neuronal. Un murciélago imagínense que tiene que desarrollar el sistema de ecolocalización, desarrollarse los núcleos en el cerebro que más adelante tiene que ver con las guías de las rutas de migración de los grandes migradores. Hay especies como Tardaria brasiliensis, que es el murciélago más común en Argentina, que es un gran migrador. No se sabe todavía hasta dónde llega, pero se sospecha que es impresionante. Y otros que por ahí pueden hacer migraciones de país a país. Tiene que ver mucho eso con la gestación, cómo se desarrolla el cerebro dentro del vientre de la madre. Y luego cuando nacen, algunas crías sí, obviamente pueden nacer con la madre perchada, ¿no? Y es un cuidado que tiene entre el ala y una pata para acercarlo hacia las mamas, porque generalmente las murciélagas hembras, tienen 2 glándulas mamarias y le dan de comer a sus críos. Lo más común es que nazca uno solo, pero también es factible que nazcan dos críos por parición y por año. Y hay muchas estructuras sociales en este caso. Hay ocasiones en las que las hembras tienen al lado al padre. Hay especies donde es tipo harem, donde un macho dominante tiene varias hembras alrededor y él es el que se encarga de fecundar a todas estas para que la colonia sea hasta cierto grado homogénea. Y bueno, después salen a volar, hay otro tipo de interacciones, hay entrecruzamiento entre diferentes individuos de la misma especie, y ahí podemos hablar de un poquito la variabilidad genética. Pero es impresionante la cantidad de formas que hay, Susana, de parir, las posiciones, las características, la gestación, el número de críos, cómo cuidan los padres a los hijos. Muchas ocasiones, en cuanto nace el crío, a la semana, 2 semanas, la mamá ya lo enseña a volar, porque si no vuela es comida de los depredadores. Y otra cosa que tiene que ver con esto que les hablaba yo del desarrollo neuronal es el reconocimiento de críos y madres. Imagínense que hay cuevas o colonias de miles o millones de murciélagos. Entonces, paren todas las hembras de una manera sincrónica y dejan a sus críos arriba en el techo de las cuevas, ¿no? Y salen a comer. ¿Cómo encuentran al crío? ¿Cómo encuentras a tu crío dentro de 1.000.000 de murciélaguitos que están ahí agarrados? Con el sonido. El crío chilla y la madre reconoce a su hijo y va y se posa justamente donde está este crío. También hay una cosa que se llama nodricismo, que eventualmente esos murciélaguitos llegan a caerse cuando la madre no está, y alguna tía, alguna murciélaga juvenil que ande por ahí, baja, lo recoge y lo lleva y lo tiene ahí hasta que llega la madre y con el chillido lo reconoce y va y dice, gracias, recoge a su chiquito y se va por allá. Esa clase de relaciones sociales que tienen los murciélagos tiene que ver con el desarrollo neuronal, con el hecho de que se desarrollen y vivan en colonias, y es una cosa que realmente es a veces envidiable para los humanos, ¿no? Estaba pensando, ahora te iba a hacer una pregunta que pasaron, que alguien hizo, pero estaba pensando que
vos dijiste que tenían 2 mamas, que generalmente tenían una cría, podían tener 2, que podían tener periodo de gestación de hasta 8 meses, y digo, ¿cuánta similitud con los humanos? Exactamente, ¿no? Exactamente. A eso quería llegar. Análisis, sí, dime. Me dejás que te tire la pregunta, después vos contestás la pregunta y seguís. Bueno. Es si los macroquirópteros también tienen periodos de gestación tan largos. Mira, no sabría responderte exactamente. Sí lo he escuchado por ahí en algunas ocasiones, pero al no tener acá en América, salvo en algunos parques o zoológicos, no lo he estudiado mucho. No te lo sabría decir. Seguramente por el tamaño de los murciélagos podría ser un poquito más corta la gestación. Pero te prometo que lo voy a averiguar. Lo voy a averiguar con algún biólogo experto en este tema y lo comentamos en otra ocasión. Sí, seguramente va a haber otra ocasión. Y acá hay otra pregunta, pero que tiene que ver con la alimentación. Otra pregunta que hicieron. Dice, ¿es cierto que existe el altruismo en hematófagos que regurgitan sangre para alimentar a otro que no se pudo alimentar? Justamente eso te iba a decir, al hablar de las relaciones sociales. Muchas ocasiones, te contaba yo que el murciélaguito hematófago se alimenta más o menos de entre el 80 y el 100% de su peso en sangre. Yo los he visto cómo se alimentan y se les va llenando la barriga de sangre, se pone rojiza. Y como se va estirando como un globo, se ve la tonalidad oscura de la sangre. El murciélago hematófago, cuando deja de alimentarse y vuelve a su cueva, es bien común ver cómo regurgita la sangre y le da a los críos o a las hembras preñadas o a los viejos del grupo. Es impresionante ver ese nivel de altruismo. Cuando yo empecé a trabajar con murciélagos, iba con una guía que me decía, íbamos a buscar murciélagos y capturábamos de diferentes especies, ¿no? Los exábamos, los registrábamos, tomábamos medidas que toman los biólogos, y cuando caía un hematófago decían, no, ese no sirve para nada, hay que sacrificarlo. Yo, pero no puede ser, o sea, es un animal, para algo tiene que servir. Cuando escuché lo que hace el hematófago y lo vi con sus congéneres, la verdad yo quedé maravillado. Bueno, por lo menos para alimentar a sus congéneres ha de servir este murciélago, ¿no? Después supe lo de la sangre, que en la sangre del murciélago hematófago tiene sustancias parecidas a la heparina, que son anticoagulantes, y sustancias analgésicas. El murciélaguito hematófago, que es chiquito, cuando llega al ganado, porque algunos se alimentan de sangre de ganado y algunos otros se alimentan de sangre de gallinas, por ejemplo, de aves, el que se alimenta de sangre de ganado, imagínense el murciélaguito posándose en una vaca, que es gigantesca, ¿no? Se posa sobre sus coditos y sobre las patas. Imagínense 8 o 10 gramos repartido en 4 puntos equidistantes. La vaca ni se entera. El hematófago no tiene los colmillos como Drácula, no tiene los colmillos desarrollados como Drácula, sino son los incisivos. Son muy agudos, son muy filosos, muy finos. Lanzan la mordida, hieren al ganado, a la vaca en este caso, y empieza a salir la sangre. Y pegan el hocico para empezar a alimentarse. Si esa herida se empieza a secar, lamen otro poquito y con la saliva, con esta sustancia anticoagulante, hacen que la herida se vuelva a abrir y la sangre siga fluyendo. Sigue fluyendo y sigue fluyendo. También hay una sustancia parecida a un analgésico que hace que la vaca no se entere de ese ni siquiera de ese piquetito, de esa mordedura. Así es que eso permite que el murciélago hematófago se alimente de cuanta sangre necesita y después, chao, se va. Ahora es común que el murciélago hematófago vuelva a la siguiente noche a alimentarse de ese mismo animal, de esa misma zona. Si el ganadero no tiene cuidado y no tiene aseo con las reses o no tiene cuidado sanitario con los animales, puede llegar a suceder de que esa herida se infecte, puede llegar a suceder de que en alguna ocasión el murciélago hematófago llegue a ser portador de la rabia e infecta a la vaca de rabia y esta muera por esta enfermedad, ¿no? Pero todo tiene que ver
todo tiene que ver con el conocimiento nuestro, con el cuidado nuestro. Si tenemos vacas hay que cuidarlas, hay que vacunarlas. Si tenemos mascotas hay que vacunarlas también. Y a los murciélagos, respetarlos y dejarlos en su lugar. Y como ya vimos, hasta el hematófago para algo sirve. Excelente, excelente. ¿Me escuchan mejor ahora o sigue entrecortado? Te escucho como con ruido y a veces se entrecorta, pero más o menos te entiendo porque creo que leo un poco tus labios. Bueno, te hice No, la verdad no, estaba pensando a ver si había alguna pregunta más que se me ocurría para hacerte, pero creo que hablaste ya de todo. No se me ocurre preguntarte más nada. Sí, yo estoy pensando más o menos en el PowerPoint que yo presento. Toda la primera parte tiene mitos y leyendas, después empezamos con la parte de biología general, hablamos un poquito de la ecología, de los servicios ecosistémicos que tienen los murciélagos, de aquellos que se alimentan de insectos y se alimentan de miles de insectos por noche, lo cual es un servicio ecosistémico impresionante. Imagínense que gracias a esto muchos agricultores no tienen que gastar miles de pesos en agroquímicos, ¿no? Para controlar los insectos. También incluso hay en México, por ejemplo, y en Brasil sé que se construyen refugios artificiales de murciélaguitos insectívoros y se ponen cerca de los cuerpos de agua donde se reproducen los moscos, ¿no? Incluso aquellos de importancia sanitaria como Aedes, que es transmisor de enfermedades importantes, e incluso estos murciélagos pueden alimentarse de estos mosquitos. También hablamos de los murciélagos que se alimentan de flores y frutos, de la dispersión de las semillas, de la regeneración de los bosques, de la polinización de las plantas. Es que creo que más o menos hablamos ya un poquito de todo. Sí, se me ocurre como para aclarar un poquito qué murciélago, qué especie de murciélagos hay en Argentina. ¿O cuál es la especie más Muy común? buena pregunta. Argentina tiene cada vez más murciélagos. Esa es una cosa increíble. Yo llegué a Argentina hace más o menos 10 años, 10, 12 años, y se sabía en ese entonces que habían 63 especies. Me adherí al PSMA 1 o 2 años después, y se sabía que habían 63 especies. Hoy en día se sabe que hay 68. Hace apenas unos meses, unos chicos del PSMA encontraron la especie de 68, que ni me acuerdo cómo es la especie, porque son nombres científicos y eso a mí ya se me olvida rápidamente. Pero es interesante saber que hay otra especie de murciélago. Y seguro que hay más, hay que buscarlas, hay que incentivar a los biólogos a que conozcan a las especies, a que se vayan a buscar, a que salgan al campo, a que busquen, ¿no? Y publiquen. ¿Cuál es la más común? Yo te diría, no sé si sea la más común, pero sí por lo menos... En la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, Tadaria brasiliensis, y tiene que ver con la versatilidad. Tadaria es el famoso murciélago colita de ratón, el molócido común, el que es más cuatachón, diría yo, más amigable, vive en colonias, desde unos cuantitos hasta millones de murciélagos. Acá en el norte, en Tucumán, en el Itezcaba, se sabía que había una colonia de cerca de 12 millones de murciélagos. Imagínate, eso se comía casi 7, 8 toneladas de insectos por noche. Es impresionante el control ecológico. Y creo que es el más común, pero creo que tiene que ver con La versatilidad, digamos. más que eso, el comportamiento social que tiene este murciélago. Hay especies que viven solitas y les encanta ser así solitarios. Les encanta vivir solitos en el hueco del árbol, perchaditos en una rama, debajo de la corteza. Así es que así son felices. Está bien, todo bien. Igual pasa con nosotros. A mí me gusta ser amigable y estar con gente todo el tiempo. Hay gente que le encanta estar sola y está bien. Eso mismo pasa con algunas especies de murciélagos. Buenísimo. No sé, Lau, ¿se te ocurre alguna pregunta? Sí, tengo una. Dale. Para vos. ¿Por qué te gustan tanto los murciélagos? Ay, no lo sé.
yo cuando era chico en México, cuando terminé la carrera, tienes que hacer una cosa que se llama servicio social, ajá, que es trabajar para el país, trabajar para el pueblo, 6 meses de una forma gratuita. Y por suerte me pude ir a la península de Yucatán, ¿no? Yo quería trabajar en ese momento con delfines, con ballenas, con animales de la selva, siempre con animales salvajes, ¿no? Pero sucedió de que conocí en las ruinas, en la península de Yucatán, a los murciélagos y me llamó mucho la atención. Cuando volví a la ciudad, cuando volví del servicio, busqué quién trabajaba con murciélagos. Y en una de esas ocasiones, una visita que hice al centro donde se manejaban murciélagos, estaba yo ahí observándolos y el profesor que estaba trabajando con nosotros, bueno, con los murciélagos, me dice, pensando que yo era un experto, usted páseme el murciélago que está en ese tachito. Y yo fui, metí la mano desnuda, agarré el murciélago y lo levanté. Un hematófago. Se estaba alimentando de sangre. Cuando lo vi, el murciélago hematófago tiene el labio como tipo leporino. Se abre. Un chillido impresionante. Los incisivos afilados. Todos los hociquitos sangrando. Y un chillido así muy estridente. Pero me encantó. Me encantó el murciélaguito cuando lo vi. Imagínense que después de esa experiencia, todos los demás murciélagos son como ositos de peluche, son hermosos. Hay quienes tienen carita como de zorritos, como de ratitas, como de, no sé, son bonitos. Muchos tienen además estructuras alegóricas en la cara, que tiene mucho que ver con la percepción de estas ondas que yo les decía de la ecolocalización, la mayoría. Pero muchos otros también tienen vesículas o papilas en los labios, o pelos en la cara, estructuras por ejemplo, los filostómidos tienen una especie de hoja nasal, una estructura en la nariz que es como un receptor de señales. Y también tiene que ver mucho el tamaño de las orejas, la forma, los pelos en los bordes de las orejas, estructuras en la base de las mismas. Todo tiene que ver con diversidad y adaptación. Así es que, ¿por qué me gustan? No sé, los amo, me encantan, me apasionan los murciélagos. Quisiera poder trabajar de ello, pero lamentablemente no se puede. Así es que, bueno, por lo menos cada tanto, como en esta ocasión, tengo la oportunidad de hablar de ellos, de desmitificarlos un poquito, de que pocas o muchas personas que estén escuchando en este momento sé que se van a quedar con un poquito de este mensaje y a su vez van a hablarlo con otras personas y se va a difundir todo este mensaje, ¿no? Que tiene que ver con la conservación, con el respeto a los murciélagos, con el conocimiento de que tienen una gran función ecosistémica, como bien ustedes decían, y respetarlos, no romper la barrera que hay entre las personas y los murciélagos por un status quo, ¿no? Por una ventaja mutua. Bien. Y acá hay otra pregunta, surgió. ¿En qué lugares se concentran más los murciélagos y por qué? Entiendo que se refiere a... En Argentina, mira, se sabe que más o menos de Buenos Aires hacia abajo tenemos un 20-30% de murciélagos. La mayor cantidad, del 60 y tantos por ciento de los murciélagos argentinos están en el norte, en las yungas, en la zona cálida, ¿no? Donde hay más cantidad de refugios naturales, donde hay más alimentos naturales, más frutas, mayor cantidad de insectos en consecuencia. Y sí, si me dan a elegir, yo me iría a vivir a Tucumán, a Jujuy, a Salta, a Misiones, imagínate. Es que tiene que ver también con esto, ¿no? Con el hábitat, con el microhábitat que rodea a los murciélagos, con la posibilidad de encontrar el recurso alimenticio, básicamente. Eso no quiere decir que en el sur no hayan. Se conocen también que en Río Negro, por ejemplo, hay por lo menos 2 especies de murciélagos. Posiblemente más. Exactamente. Pero ¿dónde se concentran más? Seguramente donde hay más comida, donde hay más calorcito, donde es más rica la vida. Yo haría lo mismo. Claro, más comida y más casa. Es lo que todos necesitamos, básicamente.
para vivir, ¿no? Exactamente. ¿Ves que cada vez se parecen más los murciélagos a los humanos? Tal cual. Bueno, no sé, Lau, ¿vos qué decís? ¿Tenés alguna pregunta? No veo más preguntas de la gente. No vi más preguntas, pero hablan, hemos pasado por todo lo que pasar y decir y dejado mensajes muy claros, pero incluso para conocer la alimentación, es algo difícil de ver. Yo he visto muchos videos en YouTube de, libando, como un picadillo. Para conocer, podemos buscar. Listo. Bueno, Gracias. Bueno. cosas que pasan con la tecnología. Sí, olvídate, te pasa todo el tiempo. No te preocupes. No te preocupes, ya tendremos otra entrevista, se va a escuchar mejor. Bueno, no sé, yo creo que ya hablamos de todo, como dijo Lau recién. Te queremos súper agradecer por esta charla, porque además sabes un montón, así que uno se queda escuchando, y la verdad que yo un montón de cosas que había anotado, vos las dijiste antes de que te las preguntara, o sea que nada, sí. Es como más ser un espectador y escucharte. Y sí me gustaría, y antes de que nos despidamos, porque leer un párrafo de Eduardo Galeano, de Bocas del Tiempo, y que dice así, es cortito, dice: el conde Drácula le dio mala fama. Aunque Batman hizo lo posible por mejorarles la imagen, el murciélago sigue provocando más terror que gratitud. Pero el símbolo del reino de las tinieblas no atraviesa la noche en busca de pescuezos humanos. En realidad, el murciélago nos hace el favor de combatir la malaria cazando 1000 mosquitos por hora y tiene la gentileza de devorar los insectos que matan las plantas. A pesar de nuestras calumnias, este eficiente pesticida no nos enferma de cáncer ni nos cobra nada por sus servicios. Excelente. Excelente, sí. Bueno, es Galeano. Claro. Me encantó y bueno, cuéntame. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias, Roberto, otra vez. Y bueno, seguramente en algún otro momento vamos a poder seguir charlando. Y bueno, nada más. Agradecer. ¿Cómo? Queda grabado y lo subimos a YouTube. Bien, sí. Lo van a poder ver acá en Instagram y lo van a poder ver en YouTube y lo subimos a Facebook también. Bueno, buenísimo. También tenemos, para los que tienen Telegram, tenemos un canal en Telegram, así que nos buscan como Naturalistas Urbanas, también ahí después. Por ahí a veces tardamos un poco, no es que mañana van a tener todo subido, tardamos un poco porque, como vos decís, Robert, nosotros también trabajamos de otras cosas, esto es como, más que un trabajo, diría que es un placer esto que hacemos, ¿no? De divulgar, de tratar de contar cosas que nos llaman y bueno, que sabemos y bueno, nada, todo lo que tenga que ver con patrimonio natural, cultural, nos encanta, pero bueno, entonces, como también hay que vivir y hacemos otras cosas, tardamos a veces, pero bueno, finalmente después van a estar subidos los videos a esas plataformas, así que los pueden volver a ver por ahí, o verlos quienes no hayan podido conectarse hoy. Y bueno, nada más, eso, despedirnos y agradecerle a todos los que se conectaron, a los que preguntaron, y bueno, a los que nos bancaron en esta charla tan linda. Bueno, gracias, pues, Robert. Muchísimas gracias por la invitación, para mí fue un placer hablar un poco de los murciélagos, y nada, por ahí si quieren pasar mi contacto, por si hay alguna pregunta en particular, algo que no se mencionó, con gusto lo podemos charlar por otras vías. Bueno. Muchas gracias. El contacto está etiquetado. Gracias. Bueno. Listo. Chao, un beso. Hasta luego. Beso.
Chau, chau. Chao, chao.